Bueno, vamos a empezar con la predicación de la palabra. Y nosotros sabemos que todos de una u otra manera siempre seguimos patrones o modelos. A veces esos patrones o modelos que seguimos pues son correctos, ¿verdad? Por ejemplo, un hijo, pues el principal patrón que tiene, ¿cuál es? Su papá, ¿verdad? O su mamá. E imitan mucho de lo que sus padres hacen. A veces los hijos dicen palabras, tienen actitudes, a veces hasta gestos, ¿verdad? Que los padres también tienen, ¿verdad? Y cuando vemos a un niño, yo sé quién es tu papá, ¿verdad? O cuando habla, mencionan hasta palabras que igual sus padres hacen. Bueno, en la iglesia del Señor, en la iglesia, sobre todo en la primera iglesia, había hombres, ¿verdad? Que eran temerosos de Dios, estaban los apóstoles, ¿verdad? En la primera iglesia que se desarrolló allá en Jerusalén, a partir del día de Pentecostés, los dos principales líderes eran el apóstol Pedro y Santiago, si ustedes se acordarán. Bueno, ellos eran el modelo como seres humanos que los cristianos tenían para su vida cotidiana, ¿verdad? Recordemos que en ese momento la Biblia todavía no estaba escrita, ¿verdad? No teníamos toda la revelación de Dios para nuestras vidas. Entonces, mucho de lo que los cristianos, de los primeros cristianos seguían, pues era el ejemplo, ¿verdad? De estos santos hombres de Dios. Y el día de hoy vamos a predicar precisamente de ello, de el modelo que tenía la primera iglesia y que es un modelo que al paso de los siglos las iglesias modernas probablemente hemos olvidado, no nos hemos fijado en cómo eran ellos. Y el día de hoy vamos a ver por qué. Porque esas características que representaban a esta primera iglesia son características muy buenas que Dios quiere que todas las iglesias las repitamos. ¿Okay? Vayan conmigo, por favor, a la palabra y vamos a leer un versículo que habla precisamente de esto. Primera de Corintios, capítulo número 11, versículo 1. ¿Ya llegaron? Primera de Corintios, capítulo 11, verso 1. ¿Ya están ahí? Dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Fíjense que esta palabra que se traduce aquí como imitador es una palabra que quiere decir, ¿ustedes han visto los mimos en la calle? Esas personas que hacen esa labor, que se pintan su cara de blanco, 2, 3 rasgos nada más, labios negros o rojos. Bueno, de ahí viene esta palabra mimo, viene de imitador. Entonces Pablo lo que dice aquí, dice, y es un mandamiento, dice, ser, quiere decir, es un imperativo, dice, ser imitadores, ¿verdad? De mí. Y fíjense, esta frase que dice Pablo parecería como presunción, sed imitadores de mí, pero ¿qué creen? Es una frase que todos los cristianos deberíamos de ser, que todos tendremos que vivir, ¿verdad? Poderle decir a las personas, sé imitador de mí, pero no porque yo sea muy bueno, sino por lo que dice la segunda parte del versículo, así como yo soy ¿de quién? De Cristo. Nuestro modelo perfecto es Cristo, pero el que nosotros imitemos a Cristo, ¿sí? Y a Pablo y a los demás apóstoles, pues debería de ser un reto para todos y cada uno de nosotros como cristianos. De manera grupal, nosotros también tenemos, como yo les decía, en la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, una iglesia con 4 características que Dios quiere que nosotros imitemos de manera colectiva. Recordemos que una iglesia, la palabra iglesia, no se refiere bíblicamente al templo, a la casa, a la carpa, no. La iglesia somos ¿quién? Los creyentes, ¿verdad? Los verdaderos hijos de Dios, los creyentes, somos nosotros la iglesia, ¿ok? Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿ok? Somos la iglesia de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros imitemos esa primera iglesia en 4 cosas. Así es que el día de hoy vamos a estudiar 4 características de la primera iglesia
la iglesia de Jerusalén, que tú y yo podemos imitar como iglesia. Vayan conmigo, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31. Hechos, capítulo 9, versículo 31. ¿Ya llegaron ahí? Hechos capítulo 9, verso 31, dice Dios así en su palabra. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fíjense, en este solo versículo encontramos 4 características que esa iglesia tenía. ¿Quieres saber cuáles son esas 4 características? ¿Sí o no? Sí, muchos hemos pasado por el libro de los Hechos y lo hemos leído, ¿verdad? Así rápidamente. Pero en este solo versículo hay 4 características. Primera característica: era una iglesia que contaba con paz. ¿Ok? Paz no solamente entre ellos, sino lo más importante, paz para con Dios. La Escritura dice que tú y yo somos enemigos de Dios, ¿sí? Y que Dios está enemistado con todos los hombres. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese hombre pecador se arrepiente y le pide perdón. Entonces, ¿qué se crea entre un creyente y Dios? Paz, ¿verdad? O sea, estamos en paz con Dios, de hecho así lo decimos, ¿no? No sé si tú te acuerdas, pero el día que aceptaste a Cristo y entendiste el Evangelio, esa gran carga que llevabas en tu corazón, ¿verdad? A causa del pecado, se desapareció. ¿Sí? Bueno, al menos yo me sentía así ligerito, ¿eh? En ese tiempo era delgado, así es que me sentía muy ligerito, ¿eh? Como si no pesara nada. ¿Por qué? Porque ese gran peso que yo tenía en los hombros, que era el pecado, la culpa, la condenación eterna, había sido quitado de mí. Y entonces entre Dios y su servidor, así como entre Dios y todo creyente, se estableció una paz, ¿verdad? Y esa paz es para toda la eternidad. O sea, Dios, a pesar de que yo cometa pecados, y eso no quiere decir que tengo licencia para pecar, me va a quitar la salvación eterna, ¿eh? La salvación no se gana por obras, tampoco se pierde por obras, ¿ok? Pero eso no quiere decir que tengamos que pecar, al contrario, gracias a que somos salvos tenemos que vivir una vida santa. Pero fíjense, en esta iglesia una de sus características en este momento es que tenían paz, ¿verdad? Y esa paz que tenían con Dios al ser verdaderos creyentes se podría, ¿verdad?, extender de manera horizontal. Cada persona que es un verdadero hijo de Dios tiene una relación vertical, ¿verdad?, con el Padre, tiene paz. Ahora sí que Dios se convierte en tu Padre, ¿verdad? Y en mi Padre, en tu cuidador, en tu sustentador, en tu Salvador a través de la persona de Cristo Jesús. Pero de manera horizontal, con todos los demás cristianos también podemos establecer la paz. Y no solamente con los cristianos, sino también con aquellas personas que tuviste algún pleito, alguna dificultad, estabas enemistado, ¿verdad? Porque Dios quiere que todos los cristianos seamos hacedores de paz. ¿Okay? Esa paz que el Señor Jesucristo, de hecho así lo dijo, ¿verdad? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces, la paz de Dios es una paz espiritual. Y esa paz Dios quiere que la tengamos nosotros entre la iglesia. Primeramente, entre nosotros. ¿Ok? Dios nos ha dado, y será el tema de otra predicación, ahí en Efesios capítulo 4, 7 elementos de la paz, ¿verdad? De la unidad cristiana. Pero eso será otro tema. Ahorita lo que es importante es que, ¿qué significa que tengamos paz entre nosotros? Pues a veces nosotros aquí dentro de la iglesia somos bien rápidos, ¿verdad? De ojos, y a veces también muy rápidos de lengua para hablar. Decimos, ay, mira, ahí viene ese hermano, ¿verdad? Uy, este hermano, qué bárbaro, siempre llega tarde, ¿no? Y somos muy rápidos. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos rompiendo esa paz, ¿verdad? O a veces le decimos a alguien, oye, pues ¿te acuerdas de tal hermano? Sí, mira, tal hermano es bien agradable, etcétera. No, pues porque no lo conoces, ¿verdad? Si tú supieras, ¿verdad? Este hermano hace y dices, no. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos rompiendo la unidad, estamos rompiendo la paz, ¿verdad? Con los hermanos. Entonces, en esa primera iglesia, una de sus características era que tenían paz, ¿ok? Paz. Y esa paz solamente la puede producir Dios. La Escritura dice, ¿verdad?, que para el incrédulo ninguno de sus días de su vida tiene paz hasta que no conoce verdaderamente al Salvador, a Cristo Jesús. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 4, verso 7.
Filipenses capítulo 4, verso 7. ¿Ya llegaron? Vámonos desde el versículo 4 para que tengamos contexto de este versículo. Dice así: regocijaos en el Señor de vez en cuando todo vaya bien, cuando estés sano, cuando tu economía esté rebosante. ¿Cuándo? Siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Quiere decir preocupados, angustiados. Dice, ansiosos. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, es decir, la paz que Dios te dio cuando te quitaste todos tus pecados, ¿verdad? Con Él, y esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Okay? Y fíjense qué hermoso, ¿verdad? En tiempo de paz, pasa algo curioso en la humanidad. En la humanidad hay pocos periodos en los que ha habido paz. Los países siempre están en conflictos. Cuando no es en América, es en Europa. Cuando no es en Europa, es en Asia. Cuando no es en Asia, es en África. O a veces al mismo tiempo. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo unos tiempos que no hay mucha paz que digamos en el mundo. Aquí en nuestro país no tenemos paz. O sea, la sociedad ahorita tenemos un problema fuerte de seguridad. No hay paz. En Centroamérica lo mismo. En Sudamérica, Chile, Bolivia, Venezuela, no hay paz. ¿Sí me explico? Váyanse a Europa, lo mismo, ¿verdad? En Asia, menos, ¿verdad? Pues hay un conflicto ahorita entre Estados Unidos e Irak y los aliados, ¿no? Y todos los que están por ahí. Entonces, en el mundo no hay paz, pero cuando hay paz, hay crecimiento. Y yo les voy a decir algo, hermanos. Por la gracia de Dios en esta iglesia, tenemos paz. ¿Sí? Tenemos paz. O sea, yo en el año y meses que llevo aquí, pues yo no he visto una iglesia que esté dividida, ¿va? O sea, yo no veo una iglesia que se estén peleando, ¿va? De que, mira, porque a veces así ocurre en las iglesias, ¿va? A veces hay 1, 2, 3 grupitos en una iglesia, ¿va? Que los hermanos de por acá están disgustados con los hermanos de por allá, ¿va? Y no se tratan, fíjense, tan es así las cosas que a veces las iglesias se dividen, ¿verdad? Y se van. Pero antes de que se vayan, pues se pelean, ¿verdad? Tienen pleitos, etcétera, etcétera. Pero no, en la primera iglesia de Jerusalén dice aquí que cómo estaba esa iglesia, con paz, por lo menos en este tiempo. Hermanos, el que nosotros podamos tener una iglesia, ¿verdad? Donde aquí, yo así lo veo, ¿verdad? Tengamos armonía, nos llevemos bien, nos amemos, oremos los unos por los otros, es una bendición, ¿sí? La iglesia de Jerusalén en ese momento tenía paz. Nosotros, si tenemos paz, ¿qué tenemos que hacer? Seguir conservando esa paz. ¿Okay? Tenemos que seguir conservándola, hermanos. ¿Sí? No seamos nosotros personas, ¿verdad?, que rompamos la unidad, que rompamos esa paz que Jesucristo ha traído a nuestra vida y que por la gloria de Dios y para alabanza de su nombre tenemos en esta iglesia. Ok, bueno, esa es la primera característica. Segunda característica. Regresemos ahí a nuestro texto base, que es Hechos 9:31. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Dice, y eran edificadas. Bueno, ¿qué significa esta de que eran edificadas? Porque esa es la segunda característica. Para que una iglesia crezca y sea una iglesia sana, necesita ser edificada. Esta palabra edificada significa construir. ¿Y cómo se construye? Si nos vamos al mundo, ¿verdad?, de la arquitectura, ¿cómo se construye una buena casa? ¿Qué es lo primero que hay que poner para construir una buena casa? ¿El techo? Los cimientos o fundamentos, ¿verdad? Y esos cimientos o fundamentos tienen que tener una característica. Tienen que hacerse bíblicamente con las doctrinas de la Escritura. ¿Ok? En ese momento, Pedro, Santiago, que eran los principales líderes de la iglesia, no tenían la Escritura, tenían todo el Antiguo Testamento, pero tenían algo
bien hermoso y bien importante. Ellos habían sido, ¿verdad?, testigos visuales de Jesucristo, ¿sí? Lo habían conocido, habían estado con Él, habían sido llamados, ¿verdad?, por el propio Señor Jesucristo, habían presenciado sus milagros, no todos, pero sus grandes milagros, sus maravillas, y ellos evidentemente tenían pues la revelación de parte de Dios para estarla transmitiendo. Ahora, nosotros ya no tenemos eso, pero ¿qué tenemos en comparación? Tenemos la palabra de Dios, ¿sí?, completa, toda la revelación de Dios dada. Entonces, esta iglesia, que era edificada, construida sobre buenos cimientos, que era la doctrina de los apóstoles, es una característica que nosotros en este siglo XXI tenemos que imitar. Hermanos, ustedes tienen que estar muy atentos a que cada mensaje que ustedes presencian, ¿verdad?, aquí, digamos, no se tienen que cuidar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, Ramiro y su servidor, estudiamos la Biblia y buscamos enseñarles lo que dice la Escritura. No enseñamos psicología, ¿sí?, no enseñamos humanismo, no enseñamos ninguna cosa, ¿verdad?, diferente a lo que es la palabra de Dios, porque ese es un compromiso personal que tenemos con Dios, ¿okay?, de poder enseñar la Escritura tal como Él la reveló. Pero yo sé que ustedes no solamente escuchan nuestras predicaciones, yo sé que también escuchan predicadores en la radio o se meten a internet, y ahí sí, hermanos, ustedes tienen que tener un oído bien grande para saber realmente qué están escuchando y a quién están escuchando, porque ahí hay muchos peligros, ¿verdad? Entonces, la segunda característica de una iglesia, de esta primera iglesia de Jerusalén, es que eran edificadas, es decir, construidas con la base de doctrinas bíblicas, ¿verdad? Y estas doctrinas bíblicas son las que todos nosotros tenemos que conocer. Ustedes tienen que conocer las doctrinas bíblicas básicas. Obviamente, pues incluye la salvación, incluye la fe, la oración, la escritura, porque déjenme decirles algo, ¿sí? A los cristianos, ¿sí?, del siglo XVIII se les llamaba las personas del libro. ¿Por qué? Porque a todos lados donde iban llevaban una Biblia, ¿sí? Ellos no tenían su celular como lo tenemos ahora, pero no se les llamaba tanto las personas del libro porque llevaban una Biblia, sino porque en ello trataban de basarse para todo asunto de fe, doctrina y práctica. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que ser una iglesia que esté basada en la Escritura, que cualquier situación que nosotros podamos, ¿verdad?, tener aquí en nuestra vida como iglesia, se resuelva de una manera que bíblica, ¿verdad? La bíblica debiese ser la norma para resolver todo asunto de fe, es decir, toda creencia, ¿verdad?, de fe, de doctrina, es decir, cualquier enseñanza, y debería de ser la práctica, ¿sí? Fíjense que que suena muy sencillo, esta es un poco complicado y les voy a decir por qué. Hace años, ¿verdad?, cuando venían misioneros de otras partes del mundo, en México llegaban muchos misioneros de Estados Unidos. Estoy hablando de hace 30, 40, 50 años, ¿no?, cuando México era un país donde el evangelio apenas iba naciendo. Y venían los hermanos misioneros, y yo no tengo nada en contra de esos hermanos misioneros, al contrario, les amo, etcétera. Tengo muy buenos amigos misioneros que son americanos, pero ellos no solamente, cuando venían a México a predicar, enseñaban la Biblia, sino también enseñaban pues parte de lo que ellos eran, ¿verdad?, de su cultura. Y eso, no, en cierta manera, a veces los cristianos pues pensábamos que eso era parte de la doctrina o de la enseñanza bíblica, y no es así. Les voy a poner un ejemplo para que a ustedes les quede bien claro. Allá en los años 1800, cuando el cristianismo estaba creciendo, ¿verdad?, en los Estados Unidos y luego aquí en México, en las iglesias solamente se permitía un instrumento musical. Ustedes se acordarán o verán algunas películas. ¿Cuál era? El piano, ¿verdad? El teclado, o sea, era el piano u órgano, no había más. Allá no podía haber guitarra. ¿Qué pasaba si tocamos con una guitarra? No, 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 no. Eso, la guitarra, no, pues eso era para que las cantinas, ¿eh? Batería, no, ni en qué pensarlo, ¿ok? Solamente existía una forma de alabar a Dios, que era con piano u órgano. Bueno, eso no viene en la Biblia, queridos hermanos, ¿eh? ¿Verdad que no viene? Pero las primeras iglesias que existían, pues solamente tocaban eso. Entonces, a eso les quiero decir que a veces las personas que trajeron el evangelio no solamente trajeron
la palabra de Dios, la doctrina, sino que también trajeron sus costumbres, ¿verdad? Su parte de su cultura. Entonces, eso si ya lo trasladamos al día de hoy, otro ejemplo sería este, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ¿ustedes creen que ir al cine es pecado? Bueno, sabemos que no, ¿verdad? Depende qué película vas a ver, ¿verdad? Bueno, pero no es pecado ir al cine. Yo no podría decirle a una persona, oye, vas al cine y qué pecador eres, ¿no? No, no podría decir eso. A lo mejor pecado si no me invitan, ¿no? Si es la película que yo quiero ver y no me invitan. Pero bueno, hay personas que su convicción personal es no ir al cine, ¿no? Bueno, es muy respetable, pero no podemos hacer una doctrina de que decir no vayas al cine, ¿va? O ir al cine es pecado. Otro más, por ejemplo, los pantalones. Hay iglesias en las cuales pues, las mujeres no pueden ir a la iglesia con pantalones, ¿ok? No pueden, algunas de ustedes que vinieron hoy no podrían entrar a esas iglesias porque traen pantalón. ¿Eso será parte de una doctrina bíblica? No, ¿verdad? Es parte de una costumbre, de una tradición, de ciertas denominaciones. Entonces, es lo que yo les quiero decir. Una característica importante es que las iglesias tienen que ser edificadas con doctrina bíblica, ¿ok? No con cultura, ¿sí? No con preferencias, no con convicciones personales de alguien, que pueden ser buenas, ¿sí? Pero no son bíblicas, ¿ok? Entonces, eso es algo bien, pero bien importante, que la iglesia de Jesucristo se base única y exclusivamente en la Biblia para cualquier asunto de fe, de doctrina y de prácticas, ¿ok? Yo nunca le impondría a una iglesia, pues hermanos, no vayan al cine. No, tienen libertad para hacer, o mujeres, no usen pantalón, o mujeres, no se pinten, ¿verdad? Porque también hay iglesias donde eso no es permitido. Y piensan que este tipo de cosas son parte de la doctrina, y no son así. Son parte de la cultura, de costumbres denominacionales, ¿ok? Entonces, nosotros, los que estamos en el liderazgo, igual los hermanos diáconos, pues lo mismo, ¿verdad? Nosotros queremos que esta iglesia siga fundamentada en la doctrina bíblica, en la palabra del Señor, no más. Tercera característica de esta iglesia de Jerusalén, dice, eran edificadas andando en el temor del Señor. Bueno, esta tercera característica, andando en el temor del Señor, ¿qué significa? La palabra que aquí se traduce, ¿verdad?, como andando, es una palabra que es una palabra peripateo, que quiere decir caminar, vivir, ¿verdad? Que esa era una característica de ellos, vivir o hacer. Entonces, que era una iglesia que vivía, que andaba, que caminaba en el temor del Señor. Ahora, aquí lo que es importante, lo que hay que entender es qué significa vivir o andar en el temor del Señor. Hoy en día, con toda esta parte, en muchas iglesias, a las palabras bíblicas, a las palabras con las cuales se tradujo la Biblia, como que a algunas les bajan la intensidad para que no suenen tan fuertes. Pero la palabra que se traduce aquí, ¿verdad?, como temor del Señor, es la palabra griega phobos. Y esta palabra phobos significa realmente un miedo, un espanto. Por ejemplo, una persona que le tiene miedo al agua, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Hidrofóbico, ¿verdad? Y hay gente que ni siquiera se mete a una alberca ni de chiste, ¿ok? Se pone mal, se altera, le da ansiedad, le tiene realmente un miedo. Hay gente que le tiene miedo a las alturas, ¿ok? Entonces, esta palabra phobos significa miedo, temor, horror. ¿Okay? Bueno, entonces, y esa es la palabra que viene en la Biblia. ¿Okay? Por más que la suavicemos al español, de decir, el temor quiere decir el respeto. No, hermanos. El temor del Señor quiere decir el miedo, el temor a desobedecer o de pecar o hacer algo que vaya en contra de Dios. ¿Okay? En esta primera iglesia no tenían miedo, ¿sí?, de los hombres, ni de los romanos que los tenían ahí bajo esclavitud, ni de los líderes religiosos, ni de los políticos, ni de nada. Esta iglesia tenía, su tercera característica tenía miedo, verdadero terror a hacer cosas, pecados en contra de ¿quién? De Dios.
¿ok? Y eso es algo que nosotros tenemos que vivir, ¿verdad? Vivir teniendo temor del Señor. ¿Y qué significa tener temor del Señor en todo momento? Quiere decir que te metas donde te metas, vayas donde vayas, te escondas donde te escondas, ¿qué crees? Dios te está viendo a ti y Dios me está viendo a mí. Fíjate lo que dice el Salmo 139. Vayan conmigo, por favor, a este hermoso salmo, ¿verdad? Que cuando lo leemos nos gusta mucho, pero vamos a ver un poquito más a profundidad de esta sección. Salmo 139, versículos 1 a 12. ¿Ya llegaron? ¿Ya están ahí? Fíjense cómo dice Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has tenido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Porque aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu manto. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, Dios está viéndonos cuando, siempre, 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, tener temor de Dios significa, mis queridos hermanos, que tú y yo tenemos que estar conscientes de que Dios nos ve siempre. Nuestros pensamientos, Dios los conoce, ¿sí? Las motivaciones que tú puedas tener, Dios las conoce, ¿sí? Ni siquiera has hablado una palabra cuando ¿qué? Dios ya sabe lo que vas a decir. Entonces, tener temor de Dios significa que tú y yo tenemos que estar conscientes de que Dios nos ve, de que cada palabra que yo pienso, Dios la sabe. A lo mejor no se la digo a las personas, pero ya la pensaste, ya pecaste con el pensamiento, ¿no? A lo mejor haces algo correcto, algo adecuado, pero tu motivación para hacer eso correcto es una motivación incorrecta, una motivación sucia, ¿no? Dios la sabe, ¿sí? Entonces, mis queridos hermanos, esta tercera característica es algo que de manera individual tenemos que vivir todos para hacer lo que realmente Dios quiere que seamos, personas santas. Una iglesia no va a ser más santa de lo santo que tú eres de manera personal, ¿sí? De manera individual. Si se pudiese calificar la santidad del 1 al 10, sabiendo que el 10 es la máxima santidad, que casi que estés ahí en la presencia de Dios, y tú pudieses ir graduando, ¿verdad? Santidad 1, santidad 2, santidad así. ¿Dónde tú te pondrías? ¿Dónde tú te pondrías? ¿Ves cosas en la televisión, en tu celular, en internet, cosas que son pecaminosas? ¿Dices groserías? ¿Piensas groserías? ¿No pagas tus impuestos? ¿Defraudas? ¿No pagas tus cuentas? ¿Mientes? ¿Copias en los exámenes? ¿Te quedas con los cambios? ¿Qué nivel de santidad te pondrías? 1, 2, 3, 4. ¿Qué nivel de santidad te vas a poner? Porque la santidad individual, ¿sí?, va a ser la santidad colectiva de nosotros como iglesia. Tenemos que estar conscientes que Dios nos ve, siempre nos ve, que todo lo que pensamos, Él lo sabe, que todo lo que decimos, Él nos oye,
que todo lo que omitimos por hacer, ahí está presente para Él. Entonces, esta primera iglesia tenía esta característica, que tenía temor de Dios. Tú y yo tenemos temor de Dios, es decir, tenemos miedo a saber que estamos pecando en contra de Dios, porque déjame decirte algo, debemos de tenerlo, ¿sí? Y fíjense cómo es nuestro Dios. Ustedes recordarán un pasaje del Antiguo Testamento cuando el arca del pacto estaba siendo trasladada. Y dos hombres, cuando vieron que se les estaba cayendo, ¿verdad?, los levitas, fueron y le agarraron para que no se cayera. Era una buena obra. Pero ¿qué les pasó a esos hombres? Fueron fulminados. ¿Por qué? Porque ninguna persona que no fueran los levitas estaban autorizados para trasladar el arca del pacto. Y ni siquiera la tocaban. Si ustedes se acuerdan en la narrativa, ellos tenían unas especies varas ahora sí que de maderas recubiertas de oro, ¿verdad? Entonces ni siquiera tocaban el arca directamente, porque el mandamiento de Dios, el que la toque, se muere. Imagínate que hubiera ese mandamiento para ti y para mí en la Biblia. El que peque se muere, ¿no? Ya estaríamos bien muertitos, ¿verdad? Todos, ¿no? Ya estaríamos en la presencia de Dios. Bueno, pues fíjense cómo es la misericordia de Dios contigo y conmigo, que nos deja a nosotros, ¿sí?, el poder para decidir vivir una vida santa, vivir una vida con temor de Dios, o vivir como yo quiero. Tú y yo tenemos que aprender a vivir como vivían los hermanos de esta primera iglesia, con el temor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios todo lo ve. Cuarta característica. La cuarta característica de esa iglesia, de esa primera iglesia, dice ahí, dice, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es decir, cuando en una iglesia, ¿verdad?, hay paz, cuando en una iglesia, ¿verdad?, hay temor del Señor, ¿cuál va a ser el resultado? Va a crecer. Aquí lo dice, ¿verdad? Dice, y se acrecentaban, dice, fortalecidos por el Espíritu Santo. Y fíjense que esta palabra que aquí se traduce como fortalecidos, que es una traducción, no es la mejor traducción. La palabra que aquí se traduce fortalecidos por el Espíritu Santo quiere decir ayudados, asistidos. Tú, por ejemplo, un día no has podido hacer algo. Por ejemplo, cuando tú vas a un gimnasio, ¿verdad?, y empiezas ahí a hacer pesas, pues de entrada no llegas y dices, bueno, pues agarro la pesa, ¿verdad?, y empiezo a levantar 30 kilos. No haces eso. Normalmente va a haber por ahí por lo menos una persona, ¿verdad?, un entrenador que te está asistiendo, ¿eh? Te dice, mira, así se agarra la barra, así se colocan las pesas, así se aseguran, y te está ayudando, ¿eh? Es decir, te está asistiendo para que tú puedas lograr eso, ¿eh?, levantar tu peso por primera ocasión. Tú solito, si lo haces, pues corres el riesgo de lastimar, ¿no? Bueno, te está asistiendo. Bueno, esa es la palabra que debía traducirse aquí en la Escritura. Dice ahí, crecían asistidas, ¿sí?, ayudadas, soportadas por el Espíritu Santo. Muchos cristianos se piensan, ¿verdad?, y algunos hasta se dicen, yo soy un ganador de almas, ¿no? Discúlpame, querido hermano, ni tú, ni yo, ni nadie es un ganador de almas. El que convence a cada persona que no es creyente para que acepte a Jesucristo es el Espíritu Santo. Él es el que convence al pecado ¿de qué? De pecado, de juicio y de justicia. Lo que tú y yo tenemos que hacer es predicarles el Evangelio, pero el que va a hacer esa labor es ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, fíjense bien lo que dice aquí, esta cuarta característica. Ellos crecían, ¿por qué? Porque ellos predicaban el Evangelio, ¿verdad?, porque ellos vivían con temor, pero el Espíritu Santo era quien estaba convenciendo a todos los judíos de aquel tiempo de el Evangelio, de que eran pecadores. Y es lo mismo que sucede ahora. Entonces, nosotros necesitamos, ¿sí?, crecer. El crecimiento de una iglesia no lo da ningún pastor, no lo da ningún misionero, no lo da ningún hermano, por más medallas que se cuele o que diga que él es ganador de almas. El crecimiento lo da solamente Dios, ¿sí?
Unos siembran, otros riegan, otros cosechan, pero el crecimiento de una iglesia lo da ¿quién? Dios. Y nosotros necesitamos orar a Dios y decirle, Dios, yo quiero predicar el Evangelio, ¿va? Es más, ni siquiera deberíamos decirle a Dios, quiero predicar el Evangelio, es un mandamiento, ¿va? Y dijimos que un mandamiento de Dios no es opcional, ¿ok? Es algo que tenemos que hacer para obedecer. Si nosotros predicamos el Evangelio, estamos obedeciendo a Dios. Entonces, una iglesia va a crecer cuando hay obediencia a Dios en sus mandamientos. Queridos hermanos, necesitamos predicar el Evangelio. Les hemos dicho por algunos meses, para este año nosotros como líderes de la iglesia, por así llamarlos, los hermanos diáconos, su servidor Ramiro y su servidor, ¿qué hemos pensado? Que por lo menos cada uno de nosotros le predique a muchas personas y que de todas esas muchas personas que les predicamos, por lo menos tengamos un discípulo para Cristo, para que dentro de un año, en lugar de que seamos 70, seamos 140. Pero eso es algo que nosotros nada más les proponemos. Nosotros no podemos a ustedes forzarlos ni obligarlos, porque no somos el Espíritu Santo. Tiene que ser una decisión de cada uno de nosotros predicar el Evangelio y de esa manera mostrar nuestra obediencia ¿a quién? A Dios. ¿Bien? Y les voy a decir una cosa más. Muchos de las personas jóvenes son los que menos predican el Evangelio, cuando debe ser al contrario, ¿sí? Cuando los jóvenes deberían de ser los que más prediquen la palabra de Dios. Y les voy a decir algo más. Una de las razones por las cuales no predican el Evangelio los jóvenes no es porque no conozcan el Evangelio, ¿sí? O no es porque les dé miedo, sino porque nuestros jóvenes están influenciados por el mundo, ¿eh? Porque piensan que predicar el Evangelio es algo como intolerante, ¿verdad? Que cómo te vas a ver así, ¿verdad? Tú diciéndole a otra persona, sí, que la fe que tiene una persona es algo nada más de ella, ¿verdad? De ella y con Dios, lo que crea está bien, no quieres lastimarlo, no quieres ofenderlo. Queridos jóvenes, ustedes tienen que ofender a las personas con el Evangelio, ¿sí? ¿Qué le decían, por ejemplo, a Pablo? Pablo, tú estás loco, después de que les acababa de predicar el Evangelio, ¿no? O sea, es lo menos que te pueden decir. No hay forma de que la gente no te juzgue si tú predicas el Evangelio. Te van a decir que estás loco, que estás zafado, que ya te lavaron el cerebro, mil cosas te van a decir, ¿no? La gente se va a ofender. No hay forma de que no se ofendan, ¿sí? Algunos te los dirán y otros no. Pero necesitamos, y no solamente los jóvenes, sino aún también todos los adultos, predicar el Evangelio. Y no hay tiempo, no hay mejores tiempos para hacerlos que ahora. La gente tiene necesidad, mucha necesidad. Mucha gente tiene temor, con tanta inseguridad que hay en este país, la gente tiene temor. ¿Qué pasa si me muero? ¿Qué pasa si salgo a la calle y ya no regreso en la noche? Entonces ese miedo, pues es una situación que la puede llevar a decirle que en Jesucristo hay salvación. Y que aunque si hoy te murieras, que es un riesgo que todos tenemos, una persona que es cristiana, ¿a dónde va? Al cielo, a la presencia de Dios. Pero una persona que no es cristiana, ¿a dónde se va? ¿Sí? Hermanos, tenemos que hacerlo, ¿sí? No porque se los diga un pastor, no, sino porque queremos obedecer a Dios. Queremos compartir el amor de Dios a tanta gente que aún no le conoce. Esta es la cuarta característica de esa iglesia, ¿sí? La primera iglesia de Jerusalén. Nosotros nos separan, ¿verdad? Casi 2000 años de esa primera iglesia a esta primera. Pero ¿qué pasaría si en lugar de su servidor aquí estuviera el apóstol Pedro diciéndoles a ustedes, hermanos, tienen que vivir una vida santa, hermanos, tienen que predicar el Evangelio, hermanos, tienen que tener temor de Dios? ¿Ustedes qué harían? ¿Lo obedecerían o dirían, bueno, ya te escucharemos en otra ocasión, Pedro? ¿Qué le dirían? ¿Qué le diríamos? Seguramente pues haríamos caso, ¿eh? Pondríamos eso por obra. Pues eso no lo dijo Pedro, ¿eh? Pero lo dice Dios en su palabra. Y eso es razón más que suficiente para ponerla por obra. Oremos, hermanos.
Señor, gracias por lo que tú dejas en tu palabra, Señor, porque sin duda la has dejado para nuestra enseñanza. Gracias porque vemos estas 4 características, Señor, en esta primera iglesia de Jerusalén. Gracias porque vemos que era una iglesia donde había paz, y con la paz, Señor, había crecimiento, porque los hermanos eran obedientes al predicar tu palabra, y el Espíritu Santo ayudaba a que se convirtieran las personas, se acrecentaba, Señor, eran asistidos y consolados por el Espíritu Santo, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque nosotros tenemos algunas de estas características y queremos rogarte, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para que esta sea una realidad en todos y cada uno de nosotros, Señor. Que no solamente algunos hablen del Evangelio, sino que todos podamos hablar. Que no solamente algunos, Señor, vivan una vida santa, sino que todos vivamos una vida santa en el temor tuyo, Señor, sabiendo, Padre, que esto es algo que a ti te agrada, Señor, sabiendo que es la única manera, la obediencia, en la cual nosotros podemos ser gratos delante de ti, Señor. Ayúdanos también a que como personas y como iglesias, cualquier decisión, Señor, cualquier asunto de fe, de nuestras creencias, sea basado en tu palabra, y no solamente, Señor, en oídas, no solamente en conceptos del mundo, en la psicología, Señor, o en las buenas costumbres de algún hermano, sino que sea solamente basado en la Escritura. En el nombre del Señor Jesús, te damos las gracias por tu palabra. Amén.